Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. A dos representantes que han hecho una investigación con UNICEF. Uno de ellos es Paul Guerrero y otra es Ana Boloñen. No sé cómo pronuncia el nombre, mil disculpas, Ana. Ustedes están trabajando sobre todo lo que tiene que ver con acoso escolar, acoso en diferentes sectores del país. ¿Qué ocurre con esta figura que hoy denominamos bullying? Pero fuera de micrófonos decíamos, todos hemos sido víctimas en algún momento o porque se nos cayó un diente o porque se nos rompió un vestido, siempre hay este problema. ¿Cómo analizarlo y cómo trabajar con él, Paul, para que no genere secuelas después en jóvenes y niños en su proceso de crecimiento? Sí, efectivamente, Claudia, primero muchas gracias, buenos días con todos y con todas. El tema del bullying, como usted bien dice, todos hemos sido víctimas alguna vez o hemos sido perpetradores de un acto. Hemos sido víctimas o victimarios, hemos tenido el doble papel. Y en ese caso, más bien, podríamos hablar de una violencia escolar. Lo novedoso de este estudio es que tratamos de definir más nítidamente lo que se trata de la violencia escolar, del acoso escolar o bullying. Metodológicamente esto implica que dentro de la violencia escolar hay un subconjunto que es el bullying, sobre todo con una característica muy especial, que es el tema de la sistematicidad. Y eso tratamos de meter en este estudio de una forma que, al hacer las encuestas a los adolescentes, les decíamos si fueron víctimas de un acto violento, es decir, una vez o más durante el último quimestre, y caracterizábamos al acoso escolar o bullying como que fueron víctimas de 4 veces o más. Entonces digamos que eso es lo novedoso del estudio y tenemos los datos para comentarles, para presentarles, para compartir con ustedes. ¿Qué es lo que más bullying genera, Ana? Porque hay diferentes cosas. A veces el chico estudioso es bulleado, no sé si está bien utilizado el término, por sus amigos por ser el nerd del grupo. La chica que es algo diferente también. O sea, ¿qué es lo más común en el acoso escolar y en la violencia escolar que genera bullying? Bueno, los datos que tenemos demuestran que en el caso de las mujeres, las chicas, hay una tendencia de sufrir por rumores, por revelación de secretos, por chismes. En el caso de los varones, la tendencia es sufrir de insultos, apodos y golpes. En cuanto a la realidad, podría comentar un caso cualitativo de un colegio donde yo hice hace algunos años un estudio cualitativo sobre la situación. En este colegio, por ejemplo, la apariencia es ser un poco diferente, salir de la norma. Sí, efectivamente es un factor. Que te llamen el ratón por ser pequeñito, que te llamen el cerdo por ser gruesito, como dicen aquí en el Ecuador. Luego el tema del ambiente sexualizado entre los adolescentes, las hormonas también comienzan a aparecer, los apodos de carácter de insulto que se relaciona a la sexualidad, comportamiento sexual, normas sobre cómo tiene que ser una mujer,
cómo tiene que ser un hombre. Yo creo que hay también una tendencia de apodos, insultos, chismes que tienen que ver con el racismo, el indio bruto, el negro sucio. Esto sí se da todavía en los colegios que son de este temas país. muy difíciles de tratar. Ahora, Paul, de los datos que ustedes han conseguido, ¿qué nos puede decir? ¿En qué edades es más frecuente lo que decían, el tema de la apariencia pesa, si uno es gordo, flaco, chiquito o alto? Le pueden decir langarote o enano, son los dos extremos en cuando uno está en la escuela, pero ¿qué ocurre con los datos que ustedes han conseguido y sistematizando este problema de acoso y de bullying? Perfecto, Claudia. Digamos, retomando el tema de la violencia, acoso, y en aras de tiempo les voy a comentar, les voy a compartir lo que son los datos de acoso escolar. En términos generales, 1 de cada 5 niños y adolescentes desde el octavo de educación general básica hasta el tercero de bachillerato ha sido acosado. 1 de cada 5. No existe mayores diferencias entre hombres y mujeres. Es decir, hablamos de un 20%. Si es 1 de cada 5, el 20% son acosados. Y eso implica que 1 de cada 5 ha recibido un acto violento 4 o más veces durante el último quimestre, lo que es un número bastante alto. No existe diferencias entre hombres y mujeres en general, pero como bien anotaba Ana, existen unas diferencias que las mujeres son más propensas a ser acosadas por el tema de la revelación de secretos, de rumores, mientras que los hombres están más propensos al acoso por tema de insultos o por golpes. Ahora bien, este estudio también tiene una representatividad tanto en el área urbano como rural y no existen tampoco mayores diferencias. Lo que sí existe diferencias es en los temas de la región. La Amazonía se presenta como la región que tiene la más alta incidencia de lo que es el acoso escolar. En el tema de sostenimiento, es decir, si la escuela o la institución educativa es pública o privada, tampoco no existen diferencias significativas entre estas dos categorías. Sin embargo, cuando empezamos a desagregar el tipo de bullying, sí que podemos mirar que en algo las escuelas fiscales municipales tienen una tendencia de un mayor acoso a través de los insultos y los apodos, mientras que la revelación de secretos puede estar más presente en las unidades educativas privadas. Pero el promedio es 1 de cada 5 niños y adolescentes son acosados. Ahora, ¿qué pasa con el mundo actual de la tecnología y las redes sociales? ¿Hasta dónde o cómo se maneja el tema acoso a través de redes? En donde sacan fotografías, sacan insultos. Hay quienes asumen un apodo y se convierten en su otro nombre, pero hay otros que resienten de los apodos que les ponen en el colegio. ¿Cómo pensar en el tema redes sociales y cómo enseñar a los niños y a los adolescentes? En teoría no pueden estar en redes, pero están. ¿Cómo enseñar este manejo diferente que va a ser uno de los temas permanentes del siglo en el que vivimos? Este tema tan complejo para mi generación, porque no crecimos en este ambiente, cómo enfrentar el mundo ciber de los adolescentes, de los niños, sí es un tema. Yo creo que recién estamos aprendiendo, recién estamos viendo también estudios científicos sobre el impacto de las redes en el bienestar de la niñez y adolescencia. Y obviamente aquí el acompañamiento de los niños en el uso es muy importante, saber en qué páginas están, qué sucede en el mundo ciber donde se encuentran la niñez y adolescencia de hoy. Por otro lado, el ejemplo de los adultos. Es muy difícil si nosotros utilizamos mucho tiempo, estamos frente a nuestros hijos utilizando todo el tiempo el celular, el internet, dar un ejemplo de un uso sano. Por otro lado, el tema de no saber qué sucede en la vida de nuestros hijos, no tomar acciones frente a situaciones que primero pueden parecer hasta chistosos o leves, sin mucha importancia. Yo creo que tenemos que estar muy pendientes cuando comienzan a haber situaciones que claramente generan malestar en nuestros hijos, aunque a nosotros nos parezcan de repente problemas ridículos, muy pequeños. Yo creo que ya sabemos que los hechos pequeños luego pueden escalarse a hechos mayores. Y obviamente el tema con todas las autoridades educativas, docentes, rectores, como padres, madres de familias, tenemos que demostrar primeramente el ejemplo de ser respetuosos, el comportamiento respetuoso, el lenguaje respetuoso,
entre todos nosotros. Y el tema de inclusión, aceptación de diferencias y todo lo demás. Ahora, Paul, las cifras están dadas. Hay mayor acoso en la Amazonía, más en colegios fiscales o públicos que privados. ¿Cómo debemos trabajar con nuestros hijos o nuestros estudiantes, tanto con acosados como con acosadores? ¿Cómo buscar que este tema no genere mayores problemas y cuidar tanto a nuestros hijos o estudiantes para que sepan protegerse de lo que significa el acoso? Digamos, lo que usted trae a colación es extremadamente importante, porque se trata de los impactos que se tiene del acoso en las personas. Como vemos, los niveles de acoso por golpes, digamos, un daño físico, no es tan alto. Sin embargo, las secuelas psicológicas que puede traer el tema del bullying es extremadamente importante. Para ponerles un ejemplo, cuando un adolescente es acosado por el tema de divulgación de rumores, que más o menos es casi un 8%, el 20% de las personas de 11 a 14 años, es decir, 1 de cada 5 que ha sido acosado por rumores, piensa en el tema del quitarse la vida. Lo cual es gravísimo. Es gravísimo. Así que lo que usted trae, claro, efectivamente, hay un deber que tenemos que hacer en la parte educativa, digamos, en la institución educativa, pero fuera de la institución educativa. Digamos que el tema de la violencia sería muy limitado, acotarlo al tema, al espacio de la educación. Digamos que hay una sociedad que es bastante tolerante con la violencia. Entonces, digamos que hay que trabajar en las diferentes áreas, tanto en la escuela, pero también fuera de la escuela, con las familias, con la comunidad. ¿Cómo enfrentar estos temas? Las cifras que nos dice de los adolescentes acosados por temas de rumores, el 20% piensa en quitarse la vida, y vemos cifras de suicidios en provincias en el Ecuador como el Carchi, que son muy altas. ¿Cómo trabajar y cómo lograr comunicación entre maestro y estudiante y entre padres y sus hijos? Porque muchas veces los últimos en enterarnos de que les acosan, les molestan, les insultan, somos los papás. Uno puede compartir redes sociales, es un ejemplo, pero muchas veces los chicos tienen una red social para que su familia la vea y otra con sus amigos. Entonces, ¿cómo blindarles, darles una fuerza psicológica, un respaldo en hogar y en escuela para que no piensen en terminar su vida, sino más bien en saber cómo enfrentar estos problemas? Sí, sobre lo que usted menciona, bueno, ¿a quién se les comenta? Porque es parte de eso, digamos, si la persona, si el adolescente acosado no comenta, muy poco se puede hacer. En ese sentido, a quien más acuden luego de ser víctimas de acoso es a los amigos. Luego viene la mamá, luego viene el profesor, pero ya en mucha menos proporción, y el padre más o menos en 1 de cada 5 casos. Entonces, efectivamente, hay un tema que hay que trabajar también en el hogar. Es cómo generar esos adultos de confianza más allá de la mamá, sino es el papá también. Por último, también llama la atención que menos del 10% de los casos de acoso también terminan en las instancias del DECE, que son estos departamentos de consejería estudiantil, en las escuelas. Entonces, digamos, si no existe una comunicación adecuada, tanto en la escuela como en el hogar, en las familias, muy poco se podría hacer, Claudia, en este aspecto. Ahora, ¿cómo van a trabajar y darse cuenta como profesor o como padre de la profundidad y la problemática de un acoso? Porque uno puede reírse de un apodo que tiene a una hija, le dicen gordita, flaquita, no sé, cualquier cosa, de pronto le dicen hormiga por algo en el colegio, ratoncito, como decía Ana, y uno se ríe. ¿Cómo saber cuánto daño le están causando a ese niño o adolescente con un apelativo peyorativo normalmente, que uno se ríe, ellos se ríen, pero en el fondo psicológicamente les está afectando? ¿Cómo lograr determinar y caer en cuenta el problema que están teniendo nuestros hijos? Bueno, yo creo que en todos los procesos de formación, porque aquí sí necesitamos una nueva formación más integral de docentes, escuelas para padres de familia, fortalecimiento de los departamentos de consejería estudiantil, en toda formación integral tenemos que partir de una reflexión autobiográfica. ¿Cómo lo he vivido yo? Como bien dijo Claudia, casi todos hemos sido víctimas o agresores entre pares algún momento en nuestras vidas. Yo creo que hemos visto procesos interesantes en este país. De hecho, UNICEF ha apoyado al Ministerio de Educación en formación integral de los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil. Hemos formado más de 3.000 profesionales justamente desde un enfoque vivencial. Primero tengo que fortalecerme yo misma en mis capacidades de inteligencia emocional,
conmigo mismo, mirar a mi entorno, Y mi pensar y historia. recordarse lo que uno vivió en el colegio. Sí, y saber, por ejemplo, identificar gestos, saber identificar tonos de la voz, saber identificar situaciones. Y O sea, de pronto los niños no quieren ir a la escuela, hay una razón. Cuando se enferman, en teoría no es real la enfermedad, pero es porque tienen miedo de ir a su escuela por temas de bullying. Justamente el colegio que yo estaba acordando, este estudio de caso que realicé, en ese momento el DOBE, el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, indicó que en este colegio tenemos muchos problemas de dolor de estómago y cabeza, y es por los miedos. Pero también es muy importante saber que en los ambientes donde se genera el acoso escolar entre pares, probablemente también hay otros problemas de clima laboral, de comportamiento de los adultos. Yo creo que es muy importante recordar que los adultos somos ejemplos, los adultos somos los responsables del bienestar de los niños siguen nuestro ejemplo. Si aprendieron a reír del malestar de otras personas es porque tuvieron algún momento en su vida un ejemplo importante. Yo creo que tenemos que partir de esta responsabilidad de los adultos. No podemos caer en el error de decir que son los culpables los niños, son problemáticos los niños. Y los problemáticos somos... vivimos un mundo de los rumores y adultos. chismes, y muchas Así veces es. los adultos replicamos de otros adultos chismes y rumores. Entonces es el ejemplo que siguen nuestros hijos. Quienes nos están escuchando y mirando en Radio Suceso y Telesuceso nos dicen, hay una serie de Netflix que se denomina 13 razones del porqué, que trata el tema bullying, pero que acaba con finales terriblemente duros. Se debe tratar el tema bullying en series, en documentales, hacer que los chicos sean conscientes del daño que causan, cómo manejar estos elementos que están presentes. Las redes sociales son una muestra de ello. Un chico o un adulto, como nosotros subimos una foto en Facebook, y tenemos de todos los comentarios, de linda hasta horrible, Sí. y cómo nos sentimos con eso, cómo se siente un adolescente que está empezando su vida, cuando los amigos le critican. O sea, es la parte física, pero la parte física acaba en rumores. Sí. Es un tema muy complejo, y si se ha tratado en el mundo norteamericano con una serie de televisión, esto es bueno o es malo, el ejemplo que nos pone tratarlo a través de la televisión, el tema de bullying. Yo pienso que es bueno tratar el tema, pero esta serie es bastante fuerte. Yo honestamente no la he visto, estoy remitiéndome a los Tampoco lo he comentarios. visto. De hecho, mi hija de 13 años la estaba viendo sin mi permiso, entonces tuvimos una conversación. Estuvimos viendo también otra serie muy buena que recomiendo a toda la población adulta y mayores de 15 años, que se llama Merlí, que está en Netflix, que cuenta de un docente de filosofía que trata de lograr la inclusión educativa a través de fomento de bienestar, tanto en el clima escolar como individualmente con los docentes. Me parece que es bueno que existan series, pero sí tenemos que estar conscientes que hay series que son para cierta edad. Y ahí está el trabajo de los papás. Exacto, el acompañamiento en darse cuenta, en escuchar y estar pendientes qué hacen nuestros hijos, porque muchas veces no sabemos. Yo creo que esto es el problema, no sabemos qué sucede con nuestros hijos. Y de pronto con... antes tampoco, porque antes tampoco teníamos celular y salíamos de nuestras casas y teníamos la confianza de los papás de decir salgo a las 8, vuelvo a las 12, Sí. pero nunca sabían en el intervalo dónde estábamos. Así Ahora el celular nos ayuda por temas de seguridad a saber dónde están los chicos. Otro tema es que me parece que el tema de bienestar, estas angustias que se están generando de acuerdo a los datos en los estudiantes, cuenta del estado de situación de la sociedad en general. El ambiente de miedo, yo creo que hay que reconocer que el miedo es un factor que impacta muy negativamente en el aprendizaje. Por lo tanto, no es solamente si es que hay un padre que piensa, bueno, esto no es tan grave, pero, por ejemplo, darse cuenta si bajan las notas. ¿Por qué Y viaja pasa? el interés en la escuela, viaja el interés en los estudios, o sea, hay una serie de elementos. Ahora, Paul, ¿dónde podemos mirar los datos? Porque hay mucha gente que está preguntando dónde vemos los datos para tener información y al mismo tiempo saber cómo actuar, ya sea en establecimientos educativos como en nuestros hogares. Sí, más bien hacer un llamado a la teleaudiencia de que ingresen a la página web de UNICEF, www.unicef.org/Ecuador,
y en la título de noticias ustedes podrán descargarse el documento completo y leer lo que es. Hay mucha riqueza de información, es una metodología bastante innovadora, es la primera vez hasta donde tenemos conocimiento de que se hace este tipo de ejercicios en el Ecuador. Muchísimas gracias a quienes han hecho esta investigación de UNICEF. Es muy importante chequear el tema acoso escolar, el bullying famoso, y saber cómo detectarlo en nuestros hijos. Hay problemas que pueden generar una serie de proyecciones en la vida de un joven o de un niño. A lo largo de su vida recordará cómo le trataban en la escuela. Tenemos que ser conscientes de eso, y hay temas que psicológicamente les marcarán su vida. Así es que miremos con atención cómo nuestros hijos se comportan, pero también chequeemos información, busquemos ayuda y demos guías hasta para los programas de televisión que pueden ver, como decía Ana. Recordamos que hemos dialogado con Paul Guerrero, quien es oficial de monitoreo y evaluación de UNICEF, y Ana Bolhanen, quien es especialista en educación al interior de UNICEF. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con la asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Diana Pasley. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Preescolar, El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida a la asambleísta de Madera de Guerrero y Partido Social Cristiano, Diana Pasley. Diana, el día domingo inició la asamblea, eligieron autoridades, queda el cuarto vocal pendiente, pero el partido de ustedes tiene un vocal en el CAL que es Luis Fernando Torres. ¿Cómo arrancar el periodo oficial de la asamblea el día de hoy? ¿Qué expectativas tienen ustedes como partido y Diana como una joven representante de Guayaquil? Muy buenos días, Claudia, y buenos días a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de Sucesos. Y un saludo muy especial a quienes hoy esperan consensos a favor del progreso del Ecuador. El domingo fue la posesión, precisamente Luis Fernando Torres fue nuestro candidato asambleísta que alcanzó una representación en el CAL.
Hoy se elige el cuarto vocal que quedó pendiente y nosotros vamos a apoyar al candidato de Creo Suma, que según vi las noticias ayer, iba a ser Patricio Donoso. Es decir, Guillermo Celi ya deja de ser candidato y buscan otra opción para que tenga el apoyo de los diferentes sectores. Correcto. Fue algo sorprendente en realidad este inicio de la asamblea, porque mucho se habló de democracia y de manos abiertas, pero fue evidente que las manos abiertas solo estaban para darle una bofetada a la democracia al vetar al candidato. Todos los bloques tienen el derecho por el voto ciudadano de tener un representante en el CAL. Sin embargo, finalmente el oficialismo elige el representante que ellos quieren. Y uno tiene que recordar, Creo Suma es la segunda fuerza política de la Asamblea Nacional. Correcto. Y por lo tanto tiene todo el derecho de tener un representante en el Consejo Administrativo de la Legislatura. Y esperamos que hoy, en beneficio de la democracia y del progreso en libertad de los ecuatorianos y sus familias, se respete el candidato que Creo Suma presente o mocione para esta dignidad. En todos estos procesos, Dayana, también se están estructurando las comisiones. ¿Hacia dónde va Dayana? ¿Cuál es su móvil de estar en la Asamblea? Uno la recuerda como periodista, comunicadora, y una serie de espacios que ha tenido Dayana, pero ¿hacia dónde quisiera enfrentar y enfocar su trabajo en la Asamblea Nacional? Quiero formar parte de la Comisión de Educación, Cultura, Innovación y Tecnología. Principalmente porque creo que la gran parte de los problemas que tenemos en nuestra sociedad parten de esta falta o esta carencia de educación. Mi bandera en campaña, que no fue solamente durante campaña, porque las banderas no solo se izan en campaña, sino en el día a día, es trabajar por la erradicación de la violencia de la mujer, trabajar para combatir las drogas, para combatir el embarazo adolescente. Y además, yo como emprendedora, como capacitadora, me interesa que las universidades recuperen su autonomía, su independencia económica, administrativa, académica, y además que se puedan crear bachilleratos técnicos, carreras intermedias, que se elimine el código ingenios. En fin, la educación creo que es una prioridad en nuestro país en este momento, y espero que se me permita formar parte de esta comisión. Es interesante escuchar a Dayana, el buscar reformas en el área educativa, porque se puede hablar de que infraestructura ya la tenemos, hay que mejorar la calidad de la educación en el país con todos los parámetros que está mencionando. Precisamente con los representantes de UNICEF hablábamos del tema bullying. ¿Cómo mirar este tema? Dayana, ¿fue bulleada en el colegio o en la escuela o bulleó a sus compañeras? ¿Cómo enfrentar, trabajarlo y manejarlo para evitar secuelas que llegan hasta el suicidio en los adolescentes? Pues es también un tema que parte desde la educación. Yo no fui bulleada en el colegio, pero creo que también es un tema que se traslada a otros espacios, como por ejemplo en la Asamblea. Permítame decirte, aprovechar el tema para comentar que este domingo, a pesar de que se abrió con un tema de democracia, el primer asambleísta del oficialismo, que fue el señor Cáceres, empezó hablando despectivamente y de manera ofensiva hacia el banquero. Entonces yo creo que este es un tipo de bullying también que se hace desde otros espacios, y los adultos somos quienes debemos dar el ejemplo a los jóvenes. No es que los jóvenes estén perdiendo los valores, es que los adultos les estamos cambiando la escala de valores. Creo que los padres deben trabajar en poder detectar también cuando a un hijo le están haciendo bullying, para poder evitar esta alta tasa de suicidios que alcanza, creo que el 14% en la actualidad. Son tasas muy altas. Se habla de que el 5% de los chicos que son bulleados, de eso el 10%, pueden tener tendencias suicidas. En el tema asamblea, ¿cómo desarmar la palabra, dejar los insultos y el bullying en la asamblea a un lado y generar propuestas reales? Si se habla de manos abiertas, se habla de dar espacios al diálogo, ¿cómo conseguirlo al interior de la Asamblea cuando ustedes son parte de la oposición y continúa Alianza País teniendo la mayoría al interior del Poder Legislativo? Se lo consigue siendo coherentes entre la palabra y la acción. Se habla, el candidato electo Lenín Moreno habló de puertas abiertas, pero solo hemos recibido portazos en la cara. Entonces, ¿cómo se logra eso? Con una asamblea que realmente tenga una verdadera apertura al diálogo, y que no solamente esa ilusión. Necesitamos llegar a consensos, necesitamos priorizar las necesidades de los ecuatorianos y reconocer que, a pesar de que Alianza País tiene la mayoría absoluta en la asamblea, el 60% de los ecuatorianos votó en contra de este modelo. Eso es algo que hay que respetar, y nosotros, como Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, estaremos vigilantes para que esto suceda, que se respete la voluntad popular.
Ustedes hablan, Partido Social Cristiano Madera Guerrero, cómo formar una coalición con los otros sectores de oposición, donde están Creo Suma, donde están los otros bloques que se han ido integrando por las minorías Pachacuti, Izquierda Democrática, en fin. Cómo lograr trabajar en equipo para dar cabida a las preocupaciones del país, las mismas que mencionaba Dayana en el tema educativo, el tema drogas, el tema embarazo adolescente, que van vinculadas a la educación, pero ya son temas del sistema en el que estamos todos involucrados. Se debe tener una apertura para dialogar con quienes los intereses nacionales estén por encima de los intereses partidistas. Tampoco creo que sea necesario sentarse a conversar cuando todos tenemos temas en común, como por ejemplo defender la democracia, defender las libertades y apoyar todas las iniciativas tributarias que vayan a favor del progreso de las familias ecuatorianas. Esta es una bandera que la oposición, que hemos salido fortalecida de estas elecciones, tenemos en común. Entonces yo creo que cada uno defenderá estas tesis desde su propia trinchera. Claro, obviamente unidos y fuertes como oposición. Hablamos mucho de lo que es la parte legislativa, el generar reformas en el área educativa y todas las áreas que ha mencionado Dayana. ¿Qué pasa con el otro tema de la Asamblea, que es fiscalización? ¿Cómo lograr transparentar información desde el Poder Legislativo? No se puede ser juez y parte. La Asamblea saliente tiene una gran deuda con los ecuatorianos en materia de fiscalización, que hay que saldar, caiga quien caiga. Nosotros estaremos presionando y estaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance dentro del marco legal para que todos los funcionarios públicos que hayan infringido la ley pues sean sancionados de acuerdo a las normativas ecuatorianas. Aquí necesitamos una justicia transparente, necesitamos una justicia independiente y quienes ejerzan la justicia que sean funcionarios responsables y que no sean sumisos o incondicionales hacia el poder de turno. Esta es una deuda que hay que saldar y nosotros estaremos ahí para ver en realidad que esto suceda. ¿Y cómo hacerlo desde la Asamblea? ¿Cómo ejercer la función de fiscalización? ¿Qué temas quisiera que sean fiscalizados, Dayana, del gobierno que termine el 24 de mayo? Son 10 años de un mismo gobierno. ¿Qué temas piensa que debería transparentarse en información y en todo aquello para que las personas y los ecuatorianos, los ciudadanos, sepamos qué pasó con esos temas? ¿Cuáles son los temas que le gustaría trabajar a Dayana? Hay una lista muy amplia que yo creo que todos los ecuatorianos conocemos. A mí me preocupa mucho los sobreprecios de las carreteras, el tema de Odebrecht, cómo es posible que se diga que se ha avanzado bastante cuando lo único que se ha hecho es tapar esta información. Y esto, permíteme agregar, Claudia, tiene mucha relación con la libertad de prensa. Nosotros, dentro de nuestra propuesta de campaña, que no es una propuesta de campaña únicamente, son nuestras tesis que venimos defendiendo hace 10 años desde la Asamblea, nosotros vamos a abogar y a luchar para que se derogue la ley de comunicación. ¿Por qué? Porque a través de los medios de comunicación se transparenta también al país lo que sucede en las altas esferas y todo aquello que incomoda al gobierno. Entonces, si ya no se puede informar, ya no se puede transparentar, ¿no? Los ciudadanos ya no están realmente informados de lo que sucede y eso es algo por lo que nosotros vamos a luchar, para que se elimine la Supercom y el superintendente, porque también la fiscalización se puede hacer a través de denuncias en medios de comunicación. Hay temas muy importantes que ha mencionado Dayana Pazley. Vamos a estar pendientes precisamente de la sesión de hoy de la Asamblea Nacional. Tiene que nombrarse el cuarto vocal. Lo que ya dice es cierto, cada bancada tenía la posibilidad de tener su candidato, más aún quien es la segunda fuerza electoral del país. Lamentablemente no se dieron las cosas de acuerdo a democracia y a una política abierta. Hoy vamos a mirar qué ocurre y vamos a estar pendientes también de la gestión de Dayana, el querer ser parte de la Comisión de Educación, el querer fiscalizar, el querer trabajar en temas que nos involucran a todos, el tema de género, el tema de acoso escolar, el tema que apunta también a embarazo adolescente, temas que involucran a toda la sociedad ecuatoriana. Gracias a la asambleísta Dayana Pazley. Recordamos que ella es representante del Partido Social Cristiano y de Madera de Guerrero. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con la vicealcaldesa de Quito, Anabel Hermosa. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques.
Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida a la vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito, Anabel Hermosa. Con ella queremos hablar sobre temas de ciudad. Anabel, Quito sufre lluvias este momento de una manera terriblemente grande, pero también sufre necesidades. Vemos deslaves, vemos problemas con carreteras, con vías. Hay unos agujeros que más parecen cráteres, en uno se cae el vehículo y hay graves problemas. ¿Cómo se está trabajando desde el municipio para dar respuesta a la ciudadanía en estos temas que son lo del día a día de hoy? Así es, muchas gracias Claudia, un saludo cordial a todos los que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Realmente nuestra ciudad está pasando, decimos, por una crisis de vialidad, pero también no es esta crisis de vialidad únicamente, sino que también tenemos una crisis de salud por la recolección de la basura y lógicamente con este invierno que a los años hemos tenido en la capital, hace mucho tiempo, en nuestro país mismo no habíamos tenido un invierno tan fuerte. Yo creo que se han evidenciado algunos problemas que lo hemos venido tratando en el Consejo Metropolitano, en el municipio de Quito, y lo hemos mencionado, señor alcalde, el tema de la planificación, Claudia. La planificación con una visión estratégica de ciudad, sobre todo cuando los recursos de la ciudad tienen que ser dirigidos a obras prioritarias para la ciudad. Es decir, se ha dejado de invertir en mantenimiento, se ha dejado de invertir en prevención. Entonces, tal es así que hoy nos vemos abocados a atender a temas de emergencia. Recién revisábamos las cifras, ¿no es cierto?, que vamos a llegar cerca de las 1000 emergencias atendidas en este invierno, cuando realmente lo que debemos hacer es trabajar en prevención y mantenimiento vial. Solo le pongo un dato, Claudia. Cuando se venía trabajando hace algunos años atrás y se tenía planificado un mantenimiento vial con un programa de alrededor de 60 millones de dólares para el mantenimiento justamente de la red vial, hoy tenemos en los planes que nos presenta la propia EMOP apenas 8 millones de dólares destinados al mantenimiento vial. Es decir, se ha disminuido el monto. Ahora, no se ha continuado con esa planificación. ¿Cómo trabajar en prevención? Uno recuerda imágenes de la época del alcalde Barrera, de la época del alcalde Rodas. Uno recuerda en la época del alcalde Barrera que del trolebús salieron casi en botes salvavidas. O sea, es una constante en Quito. Que llueve mucho, no soportan las alcantarillas porque somos descuidados los quiteños o quienes vivimos en Quito que tapamos, pero cómo generar prevención, educación ciudadana y mantenimiento a todos los sectores, tanto la red de alcantarillado como la red vial. Eso es lo que comentábamos, Claudia. Por un lado está el mantenimiento de la red vial, es decir, se tienen que asignar muchos más recursos para el mantenimiento de la red vial. Tenemos en Quito alrededor de 11.400 vías, 214 avenidas de las más transitadas, es decir, apenas con un presupuesto de 8 millones de dólares, pues realmente no se alcanza a mantener toda la red vial, y por eso es que hoy todos los ciudadanas nos vemos abocados a caernos en los agujeros, es decir, y es más, no es un programa de bacheo lo que necesita la ciudad es un plan responsable de mantenimiento y repavimentación, no únicamente de bacheo. Ahora, ¿qué ocurre con el tema pavimento? Porque vemos
varias vías que son pavimentadas y al poco nuevamente tienen agujeros. ¿Qué pasa con la calidad del pavimento? Es la calidad del pavimento. Pero ¿quién es responsable Claudia, de eso? ¿Cómo es que buscar? es el bacheo. El bacheo únicamente lo que va es a tapar justamente los huecos que se han formado. La repavimentación tiene otra calidad de pavimento y a eso hay que darle recursos. Lamentablemente no existen los recursos necesarios para ello. Además de que el tema de prevención, que lo mencionaba Claudia, la prevención inclusive viene desde la propia recolección del sistema de basura. ¿Por qué se tapan las alcantarillas? Porque lógicamente con las lluvias la basura que está desbordada en algunos casos en los contenedores. La amiga Ecoavisa hablaba de un barrio en Calderón que no recogen basura y está con un lío ya de salubridad, pasa por el olor, porque hay una calle. Así es, Claudia. no Entonces este basura. es un tema de mantenimiento por parte de la administración pública, ¿no es cierto?, que tiene que dar este servicio de recolección. Hay graves problemas de mantenimiento de las unidades, a pesar de que se compraron ya nuevas unidades con los brazos mecánicos para el arrastre de los contenedores, pero tenemos graves problemas. Los propios funcionarios de Maceo han denunciado la falta de mantenimientos y repuestos para las unidades y hoy realmente tenemos un problema sanitario, a mi modo de ver, en la ciudad que es palpable a todos los ciudadanos. Entonces, si no hay esta prevención, no hay un buen sistema de recolección, por un lado. Por otro lado, también como ciudadanos debemos aceptar que debemos respetar esos horarios de recolección, porque no es que sacas tú la basura en cualquier momento de la casa para afuera y además vemos existe un problema. Los contenedores están totalmente desbordados, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, los ciudadanos los ubican alrededor de estos contenedores y lógicamente por temas, inclusive hemos visto en el centro de la capital el tema que las basuras, son rotas las fundas, la basura se desperdiga, viene la lluvia y tapa las alcantarillas. Pero por otro lado, Claudia, y hemos estado analizando justamente el tema del área financiera, ¿cierto?, que hemos tenido en estos momentos algunas de las preocupaciones y algunas calles inundadas inclusive, y hemos analizado con algunos de los técnicos que han estado pendientes de este tema. Lo que nos comentan es que ya las cajas, ¿cierto?, de los alcantarillados que recogen las aguas lluvias realmente ya no tienen la misma capacidad para atender a toda la demanda del sector. Es decir, hay que entrar en un plan importante que va a requerir una inversión también fuerte para ampliar las cajas de recolección de aguas lluvias. Es decir, el sistema de alcantarillado en nuestra ciudad tiene que iniciar con un proceso de revisión justamente para dar ahora, mayor ¿qué capacidad. pasa con los presupuestos del municipio? Usted dice solamente para mantenimiento de vías se da 8 millones de dólares, que puede ser muchísimo, puede ser poquísimo, dependiendo de las necesidades de la ciudad. ¿Cómo reasignar partidas presupuestarias para mantenimiento y tema saneamiento? Usted al analizar el presupuesto del municipio, lo hemos analizado, ¿de dónde se puede tomar o qué presupuesto se reduce para generar mayor tranquilidad en la ciudadanía? Así es, yo creo que aquí tenemos que tener un manejo responsable de la administración de los recursos públicos. Es decir, nosotros como administradores de la ciudad tenemos que dar prioridad a lo que verdaderamente necesita la ciudad. Es decir, estamos de acuerdo que se construyan canchas sintéticas, que se mejoren las áreas verdes, que se mejoren espacios para el compartimiento pero también en de los ciudadanos. Pero racionales del uso. Yo vengo siempre por el redondel de Churchill en la González Suárez. Va el tercer arreglo del año. Entonces uno ve que tumban muro, ponen muro, sacan césped. O sea, ¿cómo se está trabajando en eso? Ese es el tema, claro. Nosotros, si quienes viven ahí van a dar la razón. Ese redondel ha sido modificado en el tema de la fiscalización. Hemos sido muy críticos en el sentido de indicarle al alcalde hacia dónde tienen que ir destinados los recursos. Es decir, se destinan recursos a áreas donde pueden ser plenamente manejados con un mantenimiento inclusive compartido. Acordémonos, Claudia, que en alguna época, no sé si se los lleva ahora, me parece que eso debería fortalecerse, cuando se entregaban los parques, ¿no es cierto?, y algunos espacios públicos a la empresa privada, para que en el marco de la corresponsabilidad social ellos puedan mantener esos parques. Pero hoy estamos viendo que se destinan recursos, se vuelven a hacer obras, no solamente en la Plaza Churchill, Claudia, en el centro histórico tenemos la calle Benalcázar que va siendo intervenida 5 veces.
5 veces, cuando existen muchos barrios que están en proceso de regularización que ni siquiera tienen adoquinado para sus accesos viales. Entonces ¿cómo es posible reasignar recursos? Totalmente, Claudia, aquí tengo yo el presupuesto de la EMOB, donde se asignan 30 millones de dólares al manejo de espacio público, de canchas sintéticas, de señalización y apenas 8 millones de dólares para lo que es mantenimiento vial. Es decir, los programas y proyectos son decisión del alcalde como administrador de la ciudad. Nosotros en nuestro marco de fiscalizadores y de legisladores lo que podemos es sugerir al alcalde reasigne los recursos para lo que realmente necesita la ciudad. Muchos barrios, decía Claudia, ni siquiera tienen accesos viales y hoy con las fuertes lluvias realmente es preocupante. Pero vemos escuelas que los chicos llegan inundados, una serie de elementos. Estuvimos recientemente, la semana anterior, por el sector de La Bota. Existe ahí una escuelita, una unidad educativa donde los chicos que están al otro lado de la loma, lamentablemente es así, más de 200 niños tienen que pasar por un puente Bailey que está en muy malas condiciones. Es más, con las lluvias está yo creo que a punto de colapsar y los niños tienen que subir, no ni siquiera por una calle, es un chaquiñán por los que tienen que subir los niños. Es decir, esos recursos, Claudia, tienen que ir a lo que verdaderamente necesitan los ciudadanos. Ahora, ¿cuál es la respuesta de los demás concejales, del propio alcalde del distrito frente a la solicitud suya de reasignar recursos? Lo hemos venido diciendo, Claudia, desde hace mucho tiempo, desde hace los 3 años, cuando se presentan los presupuestos y son presentados al Consejo Metropolitano, pero más allá de nosotros entregar una sugerencia, una recomendación al alcalde, es el alcalde quien administra, quien define los proyectos y lógicamente nosotros tenemos que fiscalizar, pero él define las prioridades. Yo creo que ahora a los 3 años de la administración nos deja muchas Pero quedan 2 preocupaciones. años pendientes todavía. Quedan 2 años pendientes y ojalá que el alcalde escuche. Claudia, muchas veces se piensa que los que están en la oposición están únicamente para criticar. Nosotros somos representantes de la ciudad y nuestra bandera es la ciudad y tenemos que decirle al alcalde, al Consejo Metropolitano, a la ciudadanía que nuestra defensa es por los intereses de la ciudad. ¿Cómo es decir, también ahora estamos cuidar viendo una ciudad realmente con un sistema vial destrozado, con un sistema de recolección que está provocando graves problemas de insalubridad ya en algunos sectores como en el propio San Roque, en el centro histórico, en el sur de Quito, vemos que también existen ya graves problemas. El alcalde tiene que escuchar y yo creo que todos estamos dispuestos a poner el hombro para sacar adelante nuestra ciudad. No es que únicamente viene la administración y no pasó nada. Hay graves afectaciones a la ciudad que cualquiera que venga luego va a tener mucho más preocupaciones por resolver temas. En el campo de la movilidad, Claudia, lamentablemente se dejó de seguir con una planificación que existía en el sistema integrado de transporte. Se compran, ¿no es cierto?, 80 buses biarticulados a diésel, cuando nosotros teníamos uno de los sistemas más importantes que ayudaban a cuidar el ambiente con los trolebuses, ¿no es cierto?, eléctricos, pero lamentablemente no se tiene estas prioridades, esta política. Ahora esperamos, ¿no es cierto?, que con el Metro de Quito, ¿no es cierto?, es uno de los paliativos para mejorar la movilidad en nuestra ciudad. Hemos estado muy atentos a las obras que se están realizando. Precisamente empezó a trabajar la segunda tuneladora, es un proyecto que avanza de acuerdo al programa un poco antes. Así es, estamos a un 24% de obras. Hemos también conversado con algunos de los técnicos que están ahí con la fiscalización. Han existido muy buenas condiciones, Claudia, en el tema de las condiciones de suelo, inclusive que han permitido manejarse en algunos tramos mucho más rápido de lo que precisamente estuvo aquí el director de operaciones del metro esta semana y se decía, en lugar de demorarnos tantos días, fueron tantos días menos en llegar a la primera estación. Ojalá, Claudia, esperemos, Claudia, que se cumplan los cronogramas, se cumplan las obras que están establecidas a mediados de 2019, ojalá que se empiecen ya las pruebas y a octubre ya inicia una operación. Este es un proyecto importantísimo para la ciudad, para la movilidad. No es el que va a solucionar toda la movilidad en el distrito, pero es el eje fundamental que tiene que estar integrado. ¿Y cómo a se los está sistemas avanzando, Anabel? Porque Ecovía. ya cuando el metro esté, que faltan algunos años para que el metro esté, para que todo se articule en torno a la columna vertebral que va a construir el metro, ¿cómo se está trabajando en todo el tema de movilidad y planificación para mejorar
todo el Así sistema es, Claudia. en la ciudad. Y usted ha tocado un tema importantísimo que hemos sido muy críticos con el alcalde metropolitano en el tema de la planificación. Existía una planificación que, independientemente de cualquier alcalde que ha estado administrando la ciudad, ha sido seguida, ha sido continuada, porque ha tenido unos sustentos técnicos. Cuando se inicia con esta administración, lamentablemente se deja a un lado uno de los puntales en el sistema de movilidad, que es la modernización del sistema de transporte. Es decir, veníamos encaminados a tener el boleto único, como en las grandes ciudades. Yo creo que, ¿por qué no? Quito puede ser manejado como una gran metrópoli, ¿no es cierto?, en el que nuestros usuarios del sistema de transporte, que son el 75% de los ciudadanos que se mueven en transporte público, puedan tener un boleto único. Es decir, con recargas ahora la tecnología es tan generosa, para mejorar los mecanismos, boleto único, sistema de recaudo único, una caja común a nivel de todos los corredores, el sistema de alimentación, el sistema convencional, ahora con el metro de Quito, bien lo dice usted, Claudia, hay que trabajar en planificación, es decir, hay que tener una reorganización de rutas de alimentadores, cómo el metro se va a integrar a los corredores, al trolebús, de la ecovía, al Central Norte, a los corredores. Lo que usted dice es muy importante, con un boleto único que uno recarga como en otras ciudades del mundo, y sabe que se sube la Pizulí y llega al metro, al Labrador, y llega al centro de Quito por el metro. Y tenemos inclusive, se puede manejar, ¿no es cierto?, en el sistema de recaudo lo que llamamos el subsidio cruzado, es decir, la misma tarifa. Los viajes cortos subsidian a los viajes largos, es decir, que puede haber un beneficio. Por ejemplo, la Pizulí toma 2 o 3 unidades de buses hasta llegar al centro de la movilidad. Pero eso obedece a una planificación que todavía no está eso hecho al alcalde que se lo haga. Aún no ha sido presentado, Claudia, esperemos que se esté trabajando en ese tema, porque no vaya a ser que tenemos el metro y aún estamos pensando en la reorganización de rutas. ¿Y qué pasa con otros sistemas? Porque se habla del metrocable, también hay discusiones en la zona del condado, en otras zonas. ¿Qué pasa con todos estos que apuntarían a tener un sistema integrado de movilidad? Sí, y hay una gran preocupación, sobre todo en el tema del Quito Cables, Claudia. Este proyecto fue anunciado por el alcalde de Quito y mencionó inclusive que estaría para el segundo semestre del 2016 operando y funcionando. El tema de la falta de planificación que hemos venido insistiendo es grave. Esta planificación de cómo se integra, ¿no es cierto?, un proyecto de cables al sistema integrado, de cuánto nos cuesta y cuál es el beneficio de ese proyecto. Ese proyecto, Claudia, cuesta $44 millones para 3.2 kilómetros y únicamente estamos hablando de alrededor de 25,000 viajes que vienen ya no desde la Pizulí, sino desde la Rol 2 a la Ofelia, cuando en Quito se mueven 4 millones de viajes al día. Es decir, ¿será que esa inversión que va a hacer la ciudad únicamente para estos 25,000 viajes es necesaria e importante? Es más, ahí tenemos a los barrios de San José del Condado, que ahora hemos visto ya por los medios de prensa que se han juntado algunos barrios del noroccidente en el que están solicitando al alcalde se pare el proyecto, lógicamente porque los beneficios no son los esperados y las inversiones no cuentan realmente con es planificar, esta relación poner en conocimiento a la ciudadanía y saber hacia dónde vamos. Queremos agradecer a la vicealcaldesa de Quito, Anabela Hermosa. Ella nos ha dado sus preocupaciones frente a lo que está sucediendo dentro del municipio y del distrito metropolitano. Ella es muy clara al presentarnos el presupuesto y dice: no es posible que solamente $8 millones se destinen para mantenimiento vial en la ciudad capital, una ciudad que en este momento está colapsada en el tema de mantenimiento. Todos, me incluyo en esto, nos caemos en los huecos que se generaron por las lluvias o que se generaron por falta de mantenimiento. Hay problemas en tema de vial, hay problemas en tema de salubridad por recolección de basura y barrios en los cuales no están llegando los recolectores, hay problemas también con todo lo que tiene que ver con la movilidad. Así es que esperamos que el municipio, el señor alcalde y todos los sectores den oídos, hagan una planificación, hagan conocer a la ciudadanía y tengamos un sistema integrado de movilidad que facilite a quienes vivimos en Quito el poder transportarnos y también facilite el tema mantenimiento. Quito es una ciudad patrimonial, es responsabilidad de todos cuidarla y mantenerla como es debido. Gracias nuevamente a la vicealcaldesa Anabela Hermosa, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Recordamos que este programa llega con el apoyo de Fragancias Glade para el Carro, Universidad Internacional del Ecuador, Movistar y Produbanco del Grupo ProAmérica.
con ustedes hasta el día de mañana. Vamos a una pausa y estarán además este momento Economía en 3D, tanto en Radio Sucesos como en Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.